tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es sobre estos dos kits de accesorios que nos han mandado nuestros amigos de Comercial Pazos para la multiherramienta. Comenzamos, dentro vídeo. Bueno amigos, y antes de comenzar os explico un poquito sobre qué va el vídeo. En esta ocasión tenemos dos kits de accesorios para la multiherramienta. Uno es de lija y otro de pulir. El de lija es de la marca Silverline y es un juego de tambores y lijas de 25 piezas bastante completo. Y el segundo es un kit de pulir de la marca Worldcraft, uno de los kits más vendidos. Lo vamos a desmontar y los vamos a ver. Comenzamos, dentro vídeo. Bueno amigos, y en primer lugar vamos a analizar el kit de tambores y bandas de lija Silverline. Como veis, viene presentado en este pequeño maletín de plástico. Y está compuesto por 5 rodillos y 20 lijas. Los rodillos son de 13, 19, 25, 38 y 50 milímetros. Y viene con una garantía del fabricante de por vida. Y el porqué de esta garantía está en la calidad de los materiales que el fabricante utiliza y en lo simple que es esta herramienta. Estos dos factores hacen casi imposible que la herramienta se rompa. Bueno amigos, y ya tengo el primer rodillo montado. Y mientras termino de montar el resto de rodillos, os explico esta herramienta cómo funciona. La verdad que es muy básica y simple. Es un eje central con una tuerca y dos arandelas. En el centro lleva un caucho cilíndrico que en el momento que rosco la tuerca, el cilindro engorda y hace presión sobre las paredes de la lija, con lo cual se queda hecho todo un bloque. Y ha llegado el momento de probarla en nuestra multiherramienta. Arriba te dejo el enlace de cómo la hice. Y para ello la voy a probar con esta pieza metálica que está algo oxidada. Conectamos nuestra multiherramienta y a lijar. La verdad que se trabaja bastante bien con este tipo de rodillos y poco a poco le vamos sacando todo el óxido a la pieza. Por eso, este tipo de rodillos es imprescindible tenerlo entre nuestras herramientas. Y ahora paso al otro extremo. Vamos a quitar el de 50 milímetros y vamos a colocar el de 13. Y ahora lo voy a probar con un trozo de madera. Para trabajos más pequeños y exactos va genial. Y los puedes usar con una gran variedad de materiales, metal, plástico, madera, etc. Y recuerda que tanto este kit como el siguiente que te voy a mostrar los puedes conseguir en Comercial Pazos. Y ahora te presento uno de los kits más vendidos del mercado para pulir. Es de la marca Worldcraft y por la parte inversa viene explicado todo muy fácil y muy clarito. Es bastante económico para lo que este kit te puede ofrecer y se puede usar simplemente con un taladro. Y está compuesto por dos rodillos, dos pastas y un tornillo con sus respectivas arandelas. El rodillo 1, que está hecho de fibra, junto con su pasta, que también viene numerada con el número 1, están fabricados para limpiar en un primer paso el metal. Es el primero que hay que montar y vamos a probar cómo se comporta. Una vez que ya tengo el rodillo montado y ajustado en la multiherramienta, voy a ponerla en marcha y vamos a ver cómo se comporta. En primer lugar, como veis, voy a limpiar parte de esta pieza metálica que está bastante sucia. Para ello, lo primero que hago es untar al rodillo la pasta número 1, la marrón.
Y una vez que tengo el rodillo impregnado de pasta, lo único que nos queda es frotar la pieza metálica contra el rodillo. Y como veis, el rodillo de esta manera tan fácil empieza a quitarle la suciedad a la pieza metálica. Seguidamente, una vez que la tuviésemos bien limpia, le ponemos el segundo rodillo. Este rodillo es de trapo y se le unta la pasta número 2, la azul, que sirve para brillantar. Repetimos la misma operación ya sobre la pieza limpia y lo que vamos a hacer es sacarle el último brillo para que se quede perfecta. La pieza metálica no la he limpiado del todo para que veáis la diferencia y sobre todo lo rápido y fácil que se hace. Por eso este kit es uno de los más vendidos porque sirve para limpiar trofeos, cubertería o cualquier pieza de metal. Y para las motos es espectacular. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, todos los viernes un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.